Ecos y susurros del corazón, un podcast de Angelando para aportar al amor y a las relaciones. Hola a todos, bienvenidos a un podcast más de Angelando. Algi, te saludo, me encanta verte nuevamente. Una alegría también, Adri. ¿Cómo has estado? Muy bien, y bueno, hoy con un podcast más donde vamos a cerrar esta temporada donde hemos hablado de la importancia de la comunicación en las relaciones de pareja. Y hoy con un tema que nos han solicitado. Sí. Entonces dijimos, pues hagamos el cierre con eso que nos están solicitando, que a ti te llegan muchas consultas sobre eso. Vamos a hablar de qué. Bueno, pues vamos a hablar de cuáles son los retos que tenemos en la comunicación con los hijos. Y hoy diría que en estos días está como muy abierto el tema por una película que está marcando furor y es Adolescencia, ¿no? Que nos invita también a hablar de eso un poquito. Sí, eso ha revivido entonces los temas, se han escrito columnas alrededor, no solo, como tú dices, de esa etapa del ciclo vital, sino de los hijos en general, desde pequeños, qué hacer, qué no hacer. Entonces, queremos contribuir a esa conversación. Claro que sí, especialmente porque lo que hemos venido trabajando ha tenido que ver con las cosas importantes a tener en cuenta en la comunicación, pero cuando hablamos con nuestros hijos o con los niños o los adolescentes, pues tenemos que mirar algunas cosas. Entonces vamos a dar también como una especie de tips o recomendaciones para tenerlas en cuenta. Arranquemos entonces, ¿cuál sería la primera? Bueno, la primera, que es un aspecto de comunicación en general, pero cobra mucho más sentido con los hijos porque a veces los padres suelen fallar en eso, que la comunicación debe ser breve y precisa. Por favor, eso lo veo mucho en consulta. Además, pues muchos de ustedes saben que yo trabajé muchos años con niños y entonces alcanzamos a evidenciar eso. Los papás o los maestros o las figuras de autoridad muchas veces piensan que si dan muchas explicaciones a sus hijos los están entendiendo. ¿Y qué pasa cuando tenemos chicos en edad o niños en edad preescolar, escolar o adolescentes? ¿Qué pasa cuando damos tanta explicación? Primero, cuando los niños están muy pequeños, no tienen la capacidad cognitiva para procesar todo lo que están diciendo los adultos. Eso es lo primero. Okay. Pero lo segundo es que los adultos pensamos que si no damos unas amplias explicaciones de órdenes, por ejemplo, si es una norma que quiero establecer, si no le damos toda una exhaustiva argumentación, vamos a traumatizar a los niños. Eso es violencia. Y no es cierto. Y no es cierto. Eso es disciplina. Claro. Las normas sociales son fundamentales para la convivencia y deben seguirse. Exacto. Si nosotros aprendemos a ser muy precisos en la comunicación, el niño o el adolescente no se va a perder. Si en el podcast anterior hablábamos de la importancia de una comunicación efectiva y una comunicación asertiva, pues eso también va a aplicar. No significa que no digamos nada, es que debemos ser muy breves y muy concisos, porque los adolescentes, después de que su papá o su mamá empiezan a darle un discurso, y si los papás son profesores donde además empiezan como si estuvieran en clase, y yo muchas veces le tengo que decir, no estás en clase, es tu hijo, el discurso, la teoría y los autores los vas a dejar para tu aula de clase, aquí no, pues llega el punto en que ellos empiezan a perder y ya no les importa lo que dice su papá o su mamá. Además, la economía de la atención en la que estamos, en esa economía de la atención es muy breve esos arcos de atención. Por lo tanto, si nosotros no vamos al punto de manera muy rápida, se nos van a perder. Si nos pasa a los adultos que están ahora en Facebook o en TikTok o cualquiera de las redes y están con el dedo pasando rápido de uno a otro, pues ¿qué más nuestros hijos que nacieron con los dispositivos ya? Sí, en esa comunicación breve y precisa, dos cosas importantes. Muchas veces yo observo que cuando los papás le van a hablar al niño, lo hacen desde él arriba y su niño puede estar jugando. Y esa distancia, así usted no lo crea, va a marcar que el niño vea que
tu papá estás muy lejos y tu papá crees que el otro tiene que subir a donde tú estás. Siempre yo digo es baja, tu adulto baja y busca contacto visual con el niño, porque cuando buscas y encuentras ese contacto visual ya estamos llamando mucho más la atención, estamos conectando con el niño. Ese elemento de la mirada se vuelve importantísimo porque en la medida en que nos miramos, no estamos distrayendo. Porque es que también, y eso es importante en lo que dijiste, mientras el niño está con el celular en la mano, el dispositivo, estamos dándole la orden. No funciona. Y palabras que no sean rebuscadas, preferiblemente en el mismo lenguaje en el que se está comunicando mi hijo adolescente o mi hijo en edad preescolar. Lo cual enlaza con otro consejo fundamental y es ¿en qué etapa del ciclo vital está tu hijo? Dependiendo de la etapa del ciclo vital, como papás y como hijos tenemos una serie de tareas, de compromisos que se esperan de nosotros, de retos que tenemos que empezar a asumir y de reglas que tenemos que empezar a establecer. No es lo mismo la comunicación que voy a tener con mi hijo adolescente a la comunicación que voy a tener cuando doy una orden a mi hijo de 4 años y quiero que levante todos los juguetes después de que ha jugado. No es lo mismo que esté escolarizado a que no lo esté. Todo eso va a influir. Entonces, ten en cuenta el ciclo vital para poder, porque pecamos de lo uno o del otro. ¿De qué pecamos a veces? Que es un niño de 4 años y le damos una explicación como si fuera ya un adolescente con pensamiento formal, hipotético, deductivo. O a la inversa, entonces, estamos con el adolescente que ya tiene procesos de pensamiento formal y le damos unas explicaciones como si fuera un niño de 5 años. Totalmente. Si a eso le sumamos, vamos a seguir desarrollando acá una comunicación asertiva que va a ir teniendo unos matices de acuerdo a esas etapas de las que tú has hablado. Y acá insistimos nuevamente, yo escucho muchas mamás o muchos papás que independientemente en la etapa del ciclo vital le están diciendo a su hijo es que tú me haces sentir. No, él no te está haciendo sentir. Tú te sientes de determinada manera cuando tu hijo hace ciertas cosas. Si aprendemos a tener esa comunicación asertiva como adultos, vamos a enseñarles, no porque lo siente y le voy a dar una cátedra de lo que es comunicación asertiva, pero lo estoy, por medio de modelación y de ejemplo, le estoy indicando cómo es una muy buena comunicación. Porque ahí está siendo modelo de algo, de responsabilidad. Lo que tú estás comunicando de manera no verbal, recuerden los podcasts anteriores, es yo estoy siendo responsable, yo soy el que estoy siendo, yo me siento de tal manera frente a tal comportamiento. Entonces es muy distinto a lo que acabas de decir, oye, tú me hiciste sentir, es que tú me haces sentir infravalorado. No. Yo me siento infravalorado cuando tú, por ejemplo, yo te hablo y no me respondes. Es muy distinto. Tú haces enojar mucho a mamá. No te está. Yo me siento molesta cuando tú no haces lo que yo te digo en el momento en que yo te lo digo. Y debo ser más precisa, ¿no? Cuando tú no recoges los juguetes en el momento en que yo te digo que los recojas. Ah, es eso. Porque además cuando digo tú me haces, sí, o tú haces que yo me enoje, el niño empieza desde muy pequeño a crecer con una sensación de culpa muchas veces y de frustración, porque es que yo cómo estoy haciéndole eso a mamá y ella tan especial que es conmigo. Si a eso le sumamos la lágrima, el grito y todo lo demás que tiene que ver con otro tip, pues obviamente vamos a empezar a tener dificultades en la comunicación. También cuando en ese ámbito lo que hacemos es de estar con la asertividad es que además de asumir el asunto es lo que hemos dicho, metacomunicarlo, es decir, eso qué consecuencias está trayendo, o sea, son unos elementos, porque es abrir para la reflexión, ahí es distinto, ahí ya no estamos diciendo sea breve y preciso, sino que
ya amerita un momento crítico, porque es un momento, si yo estoy molesto, si yo estoy dolido, es porque ha pasado algo muy importante, algo relevante, entonces ya no basta ser breve y preciso, aquí no, aquí ya abrimos a la reflexión, y eso cómo nos permite crecer, y cómo entonces dejamos los espacios emocionales, que es el otro tip. Eso que tú estás diciendo me parece muy importante porque la gestión emocional requiere de tiempo. Y acá voy, ¿sí? Justamente anoche estaba yo atendiendo una familia muy especial donde parte de las preocupaciones es mi hijo adolescente y su gestión emocional. Ok, entonces ya hemos logrado identificar, o que él identifique y diferencie la rabia, la tristeza, las otras emociones. Y están atravesando por una situación difícil porque el abuelo se encuentra hospitalizado ya 2 semanas, entonces él está bastante triste y él me escribe, ¿sí? Él me escribe a mí. Y está bien, porque yo digo, está buscando con quién expresarse. Entonces en consulta yo pregunto, ¿y hablaste con tu mamá y con tu papá? Él con mamá y con papá no habla. Entonces digo, bueno, entonces vamos a hablarlo en sesión. Y abrí el espacio y me encuentro con que para la mamá es muy difícil también hacer esa conexión emocional, porque ella piensa que no hay tiempo para llorar. Es lo primero, no hay tiempo para llorar, tengo que trabajar, tengo que atender la casa, tengo que estar así, y tengo que estar, tengo que, y esto como que darle cabida a la tristeza me quita tiempo y me hace improductiva. Entonces yo empiezo a decir, bueno, si eso es lo que tú piensas, ¿cómo esperas tú que tu hijo con facilidad exprese la tristeza? No lo va a hacer, porque siempre ha visto eso de mamá. Pero hay un momento en la sesión donde yo le digo al chico que le pregunte a la mamá cómo se siente. Y ella empieza a responder con una sonrisa y rápidamente pasa y es, ¿y tú cómo estás? Y digo, ok, entonces acá yo estoy entendiendo que no solamente es para él esa dificultad de expresarse, sino también para ella. Entonces, si yo quiero que él también suelte, tengo que empezar a hacer un trabajo con el adulto para que aprenda a conectarse, no primero con su hijo, primero con ella, y luego sí hacer la conexión con él. El elemento de la gestión emocional tiene algo fundamental, es la expresión de esas emociones, porque lo que vemos en la comunicación de padres e hijos, porque ese es un excelente ejemplo el que acabas de dar, y ahí voy a rescatar algunos de esas cosas que uno ve. Minimizar la expresión emocional. Entonces es, ay, mira, no hagas eso, nené, porque a mami le molesta. Sí. Pero la mamá lo está diciendo en ese tono, pues no le molesta según eso. Ajá. ¿Dónde está la emoción que debería, el disgusto, la ira que debe aparecer porque es que está haciendo algo que no está bien? Que no necesariamente, porque mira que eso que tú dices, a veces las personas dicen, es que no quiero gritar. Yo digo, es que yo puedo expresar mi molestia sin gritar. Sí. No sé por qué asociamos que expresar la rabia tiene que ir asociado de elementos o comportamientos violentos. No es. Yo puedo sencillamente decir, mira, Algemiro, a mí no me gusta que tú llegues tarde cuando quedamos de hacer alguna cosa. Bueno, no te voy a gritar, no voy a ofenderte, no te voy a lastimar. Estoy hablando de mi molestia. Pero además, las emociones se expresan en el rostro. Si yo en mi rostro no estoy expresando la emoción, en este caso la ira, pues la otra persona no tiene por qué percibir tampoco. Va a decir, pues no pasó nada, no le afectó. Porque recordemos que comunicamos más desde nuestra expresión y nuestro lenguaje analógico que con las palabras. Entonces, esa expresión emocional se vuelve fundamental en la comunicación con los hijos. De todo el abanico emocional. Es que no hay emociones buenas ni malas, hay emociones y cada una tiene una función. Eso nos da para todo un ejercicio y todo un taller que hacemos con emociones. Pero no le tengan miedo a las emociones. Es decir, es una paradoja porque el miedo es una emoción. pero no, abramos el abanico de las emociones, porque es que esa lectura es la que le permite también
a nuestros hijos a desarrollar inteligencia emocional. Uno de los aspectos de la inteligencia emocional es leer la emoción. Y cuando yo leo las emociones, puedo ser empático. ¿Cómo genero yo empatía si no tengo clara la emoción? Vamos a poder ser empáticos si no hay una lectura de la emoción del otro y de la emoción mía. Es imposible. Imposible. Entonces uno ve, la persona está siendo bromista con alguien y el otro le molesta, pero no lo expresa. Pues el otro va a seguir sigue molestando. Hasta que estalla y va, pero ¿por qué te molestas por tan poca cosa? Entonces, es que para mí no es poca cosa. Entonces eso es fundamental. Pasando al siguiente. Hablemos de los temas que les interesan. Entonces, si estoy con un niño, el niño tiene unos temas que le interesan. No por ser niño no le interesan cosas. Claro que le interesan. Pero el adolescente tiene otros intereses y el adulto tendrá otros intereses. Y en la película no lo dejan ver claramente, ¿no? Porque creo que nos enteramos de muchas cosas que creemos que sabemos y resulta que no las sabemos. No las sabemos. Y ahí, entonces, es desde el interés que tienen nuestros hijos, podemos facilitarle contenidos nuestros, los valores nuestros, las apuestas existenciales nuestras, los proyectos de vida nuestros y los de como familia. Todo eso se puede a partir de lo que le interesa al otro. Entonces, en vez de es que anda metido en ese celular, bueno, anda metido en ¿qué? ¿Te enteraste en qué es que está metido? Exactamente. No, es que solo está mirando TikTok. Ok. Pero ¿qué ve de TikTok? ¿Qué ve de TikTok? ¿Qué canales? ¿Qué está siguiendo? Si tú haces el ejercicio, dices, ¿qué tal que entonces te acerques? Mira, no entiendo este video que a ti te gusta tanto, a mí no me da risa, porque es que te da risa a ti como para entenderlo. Eso conecta y a partir de ahí se abren conversaciones desde los intereses del otro. Y conectando con lo que tú dices, que sean conversaciones, no interrogatorios. Muchas veces, cuando yo les digo a los papás, vamos a abrir ese espacio y dejo y observo cómo es esa interacción, lo que yo noto es que no hay conversación, hay un interrogatorio. Y a ninguno de nosotros nos gusta ser interrogado, porque cuando hay un interrogatorio, generalmente hay una acusación en el fondo y hay unos juicios. Claro. Y hay unas críticas. Entonces... Sí. Cuando a mí me interrogan, me defiendo inmediatamente. Claro. Me cierro. Sí. Pues es que es natural, o sea, tengo que protegerme. Es que están dudando de mí. ¿Y qué hace uno? La integridad la protege. ¿Y por qué no fuiste? ¿Y por qué no hablaste? ¿Sí? ¿Qué sucedió para que no fueras? ¿Qué pensaste para no haber hablado? Ese tipo de cosas a mí me va a permitir acceder al mundo del otro, porque muchas veces queremos es que el otro acceda a mi mundo. No, yo debo bajar como papá, figura de autoridad o adulto, al mundo del otro. No estamos diciendo no preguntar, es no interrogar, es decir, no en la lógica judicial, como tratando de extraer verdades de que confiese, no es en ese sentido. Pero claro que hay que hacer preguntas, pero esas preguntas que tú dijiste, que sean preguntas reflexivas, que permita abrir ese horizonte. Y no solamente reflexivas, también preguntas que lo lleven a él a pensar en posibles cambios, porque si yo hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado? Me lleva también a contemplar distintos escenarios y entonces también me mueve, ¿no? Me moviliza. Entonces podríamos jugar con esas. Bueno, y finalmente... no hablemos tanto de castigos, hablemos y enseñemos a hablar de consecuencias y enseñémosles a nuestros hijos y a nuestros niños que todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Ahí, cuando hablamos de por qué decimos castigo, no. Primero, porque a los papás mismos, sobre todo a estas generaciones, esa palabra es tan aversiva para ellos que entonces dicen, a mi hijo jamás lo voy a castigar. Entonces se pasa a la permisividad. Exacto. Pero por otro lado, adicionalmente es que cuando nosotros estamos hablando de castigo, entonces no sabemos a veces cuál es la conducta que queremos que cese. Por ejemplo, está muy hablador, entonces lo castigo porque habla, pero no.
lo que necesitaba era que guardara silencio frente cuando hay adultos que están conversando. Eso era el único comportamiento que me interesaba en ese contexto. Si yo castigo el comportamiento en general, se me va a volver silencioso en todos los contextos y eso no es lo que queremos, porque eso ahí es cuando decimos la solución empieza a ser el problema. Bueno, estos son algunos de los tips o recomendaciones que quisimos compartir con ustedes para justamente ir cerrando toda esta temporada. Pero no solamente estamos cerrando una temporada, hoy cerramos un ciclo con Angelando. No se cierra un ciclo, y es un ciclo donde queremos dar las gracias por todos esos acompañamientos, comentarios. Fueron cosas muy bonitas, pero vienen cosas muchísimo mejores. Sí, es repensarse, es como todos en ambientes de cambio, pues se generan cambios y hacia allá tenemos un cierre que estamos haciendo para unos ciclos de apertura. Recordemos que todos los cierres siempre nos van a invitar a nuevos comienzos, y los queremos invitar a un nuevo comienzo en Angelando Experience. Allí nos estamos renovando, vamos a estar mucho más inspirados, vamos a tener muchas más actividades, el contenido que a ustedes tanto les ha gustado. Así que a partir de este momento, después de este podcast, nos pueden seguir acompañando y desde ya se pueden ir suscribiendo a nuestro nuevo canal de YouTube, @Angelando Experience. Y las otras redes van a aparecer en la caja de descripción, donde también nos podrás seguir. Esperamos realmente seguir contando con todos y cada uno de ustedes en esta nueva experiencia de Angelando Experience. Y por ahora, porque va a ser una gran experiencia, lo que siempre decimos, comparte el contenido. Este contenido es importante, nos lo pidieron, entonces estamos respondiendo a estos contenidos y eso nos va a facilitar. Y a suscribirse al nuevo canal para que puedan darnos el like. Gracias. Chao. No te pierdas cada martes los episodios de esta temporada.